Como me han pedido mis seguidores a los que agradezco sus sugerencias, en este video hablaré sobre 5 rebeliones indígenas en Venezuela. Rebelión de Cubagua de 1519. En Cubagua, se habían construido rancherías enramadas y unas pocas casas de piedra y palmas y algunos toldos. Allí vivían 300 españoles, entre ellos el alcalde Antonio Flores, nombrado por Rodrigo de Figueroa, juez territorial de la Española. Junto a los españoles malvivían numerosos indios, la mayoría cumanagotos, que habían sido atrapados en las costas que van desde Santa Fe hasta Paria, y que eran obligados a trabajar en la extracción de ostras para sacarles las perlas. Eran los indígenas de Cumaná, de Cariaco y Maracápana, del Neveri y de Uñaré, donde los españoles llegaban para esclavizarlos y conducirlos a Cubagua. El régimen de explotación era una desmesura, los indígenas estaban obligados a un buceo sin descanso, y solo podían comer algo y tomar agua al final de la jornada. El alcalde Flores ordenaba matar a todo indígena que se rebelara. Así mató al cacique de Cariaco, que le reclamó una conducta tan desconsiderada, aperreó a niños y le cortó la mano al hijo de un cacique de Santa Fe, al que llamaban Torónima, Toronaima o Toronoima. En diciembre de 1519, los indígenas cumanagotos y de otras tribus, cansados de los tratos, se arman e inician una rebelión en la isla. Los sublevados dirigieron sus ataques contra las autoridades y los pobladores. La rebelión se extendió por un año, no solo la isla, sino también en Maracápana, Santa Fe, y Cumaná. El alcalde Flores y los españoles que lo acompañaban, frente a las noticias del alzamiento indígena y la imposibilidad de obtener refuerzos, deciden abandonar la isla y huyen en las embarcaciones con las que acarreaban agua hacia la Española. En Cubagua quedan pipas de vino y provisiones de comida que son tomadas por los alzados, las chozas son incendiadas. En este primer instante, los rebeldes indígenas tuvieron éxito enfrentando a los conquistadores. Sin embargo, más tarde regresará otra armada española que recuperará la isla y derrotará a los rebeldes. Rebelión de Paisana. En 1556, el conquistador Francisco Fajardo desembarcó cerca de Chuspa, territorios de las tribus Caracas. Debido a la buena fama que Fajardo tenía entre los indígenas, es recibido por los caciques Paisana y Guaycamacuaré, los cuales le autorizan al conquistador construir una villa. Sin embargo, las tropas del conquistador Fajardo cometían atropellos y esto desagradó al cacique Paisana. Es entonces que Paisana convoca a muchos caciques y jefes guerreros de distintas tribus para formar una coalición contra Fajardo y expulsarlo de la zona. Francisco Fajardo, informado por su fiel amigo, el cacique Guaycamacuaré, construye las defensas, empalizadas y fortificaciones para defender la villa. La coalición indígena de Paisana toma la iniciativa y ataca una y otra vez la villa del Panecillo con el objetivo de acabar con Fajardo. Sin embargo, los soldados del conquistador resisten los embates enemigos y logran mantener la posición y proteger la villa. Ante estos fracasos, Paisana y sus guerreros deciden rodear el pueblo y derrotar a Fajardo por medio del estrangulamiento, evitando que éste reciba todo tipo de suministros. Fajardo aprovechó esto para realizar una estrategia arriesgada. En la oscura noche, cuando las fuerzas de Paisana dormían, Francisco Fajardo a la cabeza de sus tropas lanzó una ofensiva sorpresa y acabó con muchos enemigos. Algunos no tuvieron tiempo ni de pelear. Debilitado su ejército, Paisana y los jefes guerreros de las tribus rebeldes decidieron retirarse, fracasando en su intento de expulsar al conquistador. La rebelión termina con una victoria de los conquistadores cuando Fajardo, en represalia, captura a Paisana y a 10 caciques más y los hace ejecutar, liberando al resto de prisioneros de guerra antes de partir a Margarita. Rebelión del Zambo Andresote. De todas las anteriores, esta sería la segunda más peligrosa de las rebeliones ocurridas en Venezuela. Si bien esta rebelión no tenía como objetivo declarar una independencia o algo por el estilo, estuvo a punto de volverse un problema serio. Un zambo libre y contrabandista llamado Andrés López del Rosario, molesto con las autoridades locales que evitaban el contrabando, decidió liderar una rebelión que aglutinó tanto a negros, como indígenas y zambos. Andresote y sus rebeldes iniciaron los movimientos subversivos, atacando a las autoridades militares acantonadas en Yaracuy y armando a los suyos con ayuda del contrabando neerlandés. El gobernador de Venezuela, Sebastián García de la Torre, ordena la captura del zambo, y ofrece 600 pesos por su cabeza.
Acto seguido envía al comandante Domingo de Urasti con una fuerza militar para someter a Andrés, pero este comandante fue derrotado por los rebeldes en las riberas del río Yaracuy. Ante este fracaso, el gobernador resolvió enviar a otros comandantes. Otros de los comandantes enviados fueron Diego de la Cruz Salamanca, Luis López de Altamirano, Luis Lovera, Juan Romualdo de Guevara y otros oficiales más, pero ninguno de estos tuvo éxito en someter la rebelión y fracasaron en su tarea. La razón de estos fracasos era principalmente el hecho de que las fuerzas rebeldes de Andrés usaban la táctica de guerrilla. Las guarniciones militares de Nueva Valencia del Rey fracasaron también en contener la rebelión. Enojado y cansado de todos estos fracasos, el mismo gobernador García de la Torre decide ir desde Caracas con una fuerza de 1500 soldados para ir a combatir al rebelde Andrés Sote. El gobernador por fin se encuentra con Andrés Sote, pero este al encontrarse en inferioridad numérica decide huir a Curazao. Las tropas del gobernador realizaron una violenta represión y los rebeldes capturados fueron ahorcados y descuartizados. Algunas comunidades de indígenas y negros fueron pacificadas mediante la mediación de la iglesia y la zona volvió a estar en calma. La rebelión finaliza con una clara victoria española. Rebelión del cacique Nígale. Esta rebelión ocurrió en la isla de Zapara. El cacique Nígale tuvo una infancia difícil, él y su madre fueron esclavizados, pero aprovechando una rebelión de sus hermanos añús, pudieron escapar y reunirse con sus tribus. Aunque hay otras versiones que dicen que Nígale no fue esclavizado sino que fue adoptado y hasta sería compañero de juegos de su futuro rival, el conquistador criollo Juan Pacheco Maldonado. Lo cierto es que en 1598, Nígale a la cabeza de 35 indígenas asaltan un barco español y matan a todos sus tripulantes, y posteriormente ocupa la isla de Zapara arrasando con la ciudad Rodrigo. Luego de eso, se dirigieron a atacar los puertos cercanos de Tamoporo y Moporro, pueblos en donde los indígenas eran aliados de los españoles. En 1606, el gobernador de Venezuela Sancho de Alquiza planea someter al cacique rebeldes enviando a nada más y nada menos que a su compañero de la infancia, el teniente Juan Pacheco Maldonado. En 1607 Pacheco Maldonado recluta soldados de Maracaibo, Trujillo y Mérida, y al mando de 2 buques de guerra, desembarca en Maporro, donde se entrevista con Nígale, y acuerdan una reunión de paz en la Salina. El día 23 de junio de 1607, ambos líderes se encontraron, aunque ninguno de los dos bandos cumplieron lo acordado y trajeron armas ocultas. Las tropas de Maldonado actuaron primero y capturaron a Nígale, no sin antes haber ocurrido una batalla en donde ambos bandos sufrieron pérdidas. Posteriormente a esta victoria Maldonado llevó a Nígale y a 11 prisioneros a las prisiones de Nueva Zamora de Maracaibo, en donde al tercer día fueron ejecutados por todos los delitos cometidos. Esta rebelión también terminó con victoria de las fuerzas conquistadoras. Rebelión de la Cácica Apacuana. Apacuana fue una guerrera de etnia caribe, líder del señorío de los Quiriquires y última Guapotori de la Confederación Caribe. Consejera de varios caciques, lideró el levantamiento, que la llevaría a la muerte, contra los españoles que usurpaban su territorio. Es una de las figuras emblemáticas de la resistencia nativa en Venezuela. La conquista y ocupación de los valles del Tuy se inició el último cuarto del siglo XVI, una vez que los españoles lograron apaciguar a los teques, tras el asesinato de Guaycaipuro. Lo cierto es que en este afán de dominio y sometimiento, disfrazado de encomienda y pacificación, los españoles lograron avanzar hacia el valle de Salamanca, conocido hoy día como los valles del Tuy. En una trampa tendida por Apacuana, fueron asesinados 2 encomenderos y atacaron a los soldados de Francisco Infante y García González, quienes heridos lograron llegar a las tierras de los teques, sus aliados. Una vez recuperados los encomenderos se organizó la venganza y fue enviado Sancho García tropas españolas aliadas con indígenas de los teques. Avanzaron a territorio de los Quiriquires y los tomaron por sorpresa en medio de una junta. Las fuerzas aliadas españolas e indígenas teques rodearon la zona y atacaron por todas las direcciones posibles. En este enfrentamiento fueron cruciales las constantes cargas de flecheros teques, los cuales debilitaron a los guerreros rebeldes de Apacuana. Más de 200 indígenas fueron aniquilados y el cacique Aguarellapa es muerto de un lanzazo por la espalda. Entre muchos capturados estaba Apacuana, a quien ahorcan inmediatamente por ser reconocida como la iniciadora de la sublevación.
Su cuerpo fue dejado colgado en el árbol a modo de escarmiento para quienes intentaran organizar otra revuelta. Estas fueron algunas de las tantas rebeliones que ocurrieron en los primeros años de la formación de Venezuela. Saludos.